Chasqui TV, el primer informativo pluricultural del Ecuador. Amigas y amigos de Chasqui TV en el Ecuador y en el mundo, un saludo cordial desde la Sultana de los Andes, Riobamba. Hoy martes 5 de mayo del 2020, cuando la pandemia del coronavirus sigue dejando tristeza y dolor en las familias en los 5 continentes. Hoy mismo tenemos ya más de 3 millones de infectados en los diferentes países y también tenemos más de 200,000 fallecidos por este virus mortal. Nosotros desde Chasqui TV, el espacio de noticias y opinión de los pueblos y nacionalidades del Ecuador, queremos saludar a nuestros hermanos y hermanas de los 18 pueblos y 14 nacionalidades que tiene la patria. Hoy mismo nos acompaña ya el señor Hugo Lema, él es presidente del movimiento del pueblo quichua de la costa ecuatoriana, a quien le damos la bienvenida. Bienvenido, presidente. A todos quienes hacen Chasqui TV, de igual manera, compañero Antonio, un saludo cordial desde Guayaquil, en este caso a todas las personas, a todos nuestros hermanos quichuas, también en especial de la provincia de Chimborazo. Así es, nuestros hermanos y hermanas de la provincia de Chimborazo que se encuentran en los diferentes lugares del mundo por diferentes circunstancias, han tenido que partir de su tierra, dejar a su familia, a buscar mejores días, mejores oportunidades para la familia. Entonces, nosotros queremos saludar en la Perla del Pacífico. También saludamos a nuestros hermanos que están en las 4 regiones del Ecuador, costa, sierra, oriente y también en la región insular de Galápagos. Cuéntenos, señor presidente, ¿cómo está la realidad? ¿Cuál es la situación que están viviendo nuestros hermanos, especialmente del pueblo quichua en la ciudad de Guayaquil y en la costa? Bien, agradecer por la invitación una vez más. Primero me gustaría decir, ¿no?, que la memoria histórica de los pueblos, la migración, asimismo los procesos organizativos ya en las ciudades, tiene todo un complejo, una situación, un proceso epistémico, ¿no es cierto?, en función de los derechos colectivos, nos han permitido también dar la existencia de este pueblo quichua de la costa. Diferenciar un poco que nuestros padres, nuestros abuelos son quienes de alguna manera eran catalogados como migrantes, pero ya estamos en una 4ª, 5ª generación de hermanos y compañeros indígenas que hemos nacido en la región costa, llámese Guayaquil, Manta, Quevedo y a lo largo y ancho de la región litoral y Galápagos. En ese sentido, hay algunos, sí es importante manifestar que los procesos organizativos han permitido aterrizar, por ejemplo, los pensamientos y acciones concretas que coadyuvan el sostenimiento de esta identidad cultural, llámese a través de la iglesia étnica, cultural, gastronómica, vestimenta, instituciones indígenas, hablemos del sistema de educación intercultural bilingüe, la Fiscalía Indígena del Guayas, los barrios quichuas, toda una situación de desarrollo social y económico en este caso en la región, y de forma particular en la ciudad de Guayaquil. Guayaquil, como ustedes saben, la situación social es una ciudad autoconstruida, conurbana, si bien es cierto, en los años 90, en los años 80, una sociedad muy racista, sin embargo, a menudo que hemos ido conociéndonos, ¿no?, entre todos estos pueblos, porque Guayaquil es una ciudad cosmopolita, de donde venimos de todos lados. Y en ese sentido, sin embargo, también hay que diferenciar que hay 2 sociedades en una. Hay una sociedad, digamos, una pequeña sociedad burguesa, pero la mayoría son una sociedad de clase popular, en donde estamos todos y todas. Entonces, esa es la situación que a lo mejor desde primera mano se ha planteado la cuarentena, que significó, digamos, para muchos, los que tenían la posibilidad de quedarse en casa, lo hicieron porque tenían las condiciones, digamos, en cuestiones de alimentos, en cuestiones de recursos.
pero también hay otro porcentaje y una gran mayoría de familias que no tuvieron la posibilidad de sostener la cuarentena. Entonces, en función de los recursos económicos, en función de esta estratificación social. Eso de primera mano, mi estimado compañero Antonio, y a todos quienes nos están escuchando y viendo en este momento. Así es, mi estimado presidente. Los pueblos originarios, especialmente en la provincia de Chimborazo, han tenido que emigrar a diferentes países, por ejemplo, Venezuela, Colombia, y también en una migración interna a las grandes ciudades. Y como usted lo manifiesta, ya hay generaciones que han nacido especialmente en la costa ecuatoriana y vienen siendo un aporte fundamental para el desarrollo económico, social y político del Ecuador. En esta pandemia de coronavirus también hemos sido afectados, inclusive la Organización de Naciones Unidas, la ONU, indica que inclusive algunos pueblos en el mundo por este coronavirus estarían, de pronto podrían hasta desaparecer por las mismas condiciones en las que vivimos, por la marginación, por la pobreza, que durante años los gobiernos han asumido como válida para los más pobres. La pandemia del coronavirus, ¿en qué condiciones nos encuentra en la ciudad de Guayaquil, especialmente sabiendo que nuestros hermanos son comerciantes, han tenido que cerrar sus negocios, han tenido que estar en cuarentena? Señor presidente, ¿cómo han fallecido algunos hermanos, hermanas? Es decir, es triste la realidad también de los pueblos en la costa ecuatoriana. Sí, gracias por la pregunta. Bueno, me gustaría, en respuesta a su consulta, manifestar que hemos tenido algunas dificultades en la ciudad. Primero, yo me gustaría sostener, y así como he venido sosteniendo a través de las entrevistas de varios medios, que ha existido una falta de voluntad política de nuestras autoridades, ya sea nacional y local, para afrontar estas dificultades. Y digo, esta falta de voluntad en su debido tiempo. Digo esto tomando en cuenta, y hay que considerar, por ejemplo, la denuncia que hizo la ex ministra de Salud, en donde denunciaba de que no habían presupuesto suficiente para poder equipar, en este caso, afrontar esta situación. Vemos que el ministro de Economía y el gobierno nacional primero priorizó el pago de la deuda externa antes que la salud de los ecuatorianos. Hay que considerar estas situaciones. Encontramos también denuncias de parte de los médicos, por parte del personal de servicio, incluso amenazas. Ha existido amenazas en quitarles hasta los títulos de estos médicos en un primer momento. Entonces, primero hay que considerar también que dentro del sistema de salud ecuatoriano no es que era un sistema en óptimas condiciones, tenían también sus dificultades y deficiencias. No se prepararon a tiempo en lo básico, y eso significó el colapso del sistema de salud. Por otro lado, también ha existido una débil coordinación entre las autoridades locales, y ahí podemos ver algunos abruptos en lo que corresponde al cierre del aeropuerto, el supuesto contagio también de la autoridad local. Un poco tratan en estos momentos, pero siempre dan ese tinte primer momento. O sea, en esta realidad, estos momentos no es para una cuestión, para hacer esta situación política, sino más bien tratar de servir, en este caso, a la ciudadanía y salvar vidas. Y ahora último, inclusive los actos de corrupción, ¿no? Yo creo que los actos de corrupción inclusive matan muchas más vidas que este COVID-19. Ha habido una malversación de fondos, ahora en el último caso de los trajes de bioseguridad, que prácticamente trajes que están en el mercado de 14, 12 dólares, bueno, hasta 20 dólares, pero resulta que han facturado por 148 dólares. Eso es una cuestión que hace ver, ¿no? Hace ver la calidad de autoridades y personas que tenemos dentro de la función pública. Por otro lado, no ha habido una información veraz apegada a la realidad social. No hubo, al menos desde la organización indígena, hemos tratado de establecer lazos de coordinación y diálogo. Hasta el momento no hay una cuestión, digamos, una coordinación abierta
entre el COE nacional, COE cantonal y los COEs de los pueblos y nacionalidades. Desde la nacionalidad, en este caso desde la CONAIE, hemos también participado en estas reuniones y dentro de las resoluciones que se consideró era la necesidad de establecer COEs por los pueblos y nacionalidades y ver las posibilidades de acercamiento. Yo creo que en esa dinámica hemos elevado algunos documentos a la autoridad local, de igual manera a la gobernación de varias provincias, ¿no? De la región Costa y Galápagos. Sobre todo Guayaquil está también recientemente con la aparición de muchos casos en la provincia de Santa Elena, también hemos hecho este manifiesto, indicando de que es necesario coordinar acciones conjuntas. Eso más o menos es el contexto de las dificultades que hemos tenido hasta la actualidad. Había, por ejemplo, pudimos identificar en la ciudad de Guayaquil procesos de amedrentamiento a nuestros comerciantes cuando recién empezó esta situación, de alguna manera inclusive a través de notificaciones por puestos, obligándolos a que se queden y abran los negocios. Déjenme decirles que muchos optaron por quedarse, ¿no es cierto? Y como producto de eso también vemos que muchos se han contagiado y muchos han fallecido. En esa situación lo que hicimos es un exhorto a la autoridad local, no por el hecho de ser indígena, somos de alguna manera inmunes, digamos, a esta enfermedad y hemos considerado que es necesario coordinar acciones. Bueno, eso es un poco con el tema de las dificultades que hemos tenido, pero sin embargo también hemos empezado a desarrollar acciones. Luego de la instalación del COE del pueblo quichua de la costa, se inició estableciendo algunas comisiones, por ejemplo, el registro de fallecidos indígenas. A lo mejor no tenemos las herramientas y los instrumentos adecuados, ni los canales de información con las autoridades locales para identificar de una manera oficial cuántos compañeros quichuas de la costa han fallecido. Sin embargo, lo que sostenemos es que desde la aparición del primer caso del COVID en Ecuador, luego de unas 2-3 semanas, más o menos contabilizamos de que compañeros indígenas fallecían de 1 a 3 compañeros indígenas en las 2 primeras semanas, 2-3 primeras semanas. Pero luego, en la etapa en donde hubo el pico más alto de fallecidos, en base a lo que podemos contabilizar en las redes sociales, por supuesto, llegamos a la conclusión de que fallecían de 7 a 10 compañeros indígenas. Eso significa que fallecieron alrededor de una semana entera, un aproximado de 100 a 120 compañeros. Estas últimas 2-3 semanas no hemos podido, digamos, actualizar porque en las redes sociales también aparecen, pero son raras las veces. No sabemos si será por una cuestión de control desde las autoridades a las redes sociales o porque ha disminuido. En todo caso, hasta la actualidad sostenemos que podrían estar entre los 180 a 200 hermanos, compañeros indígenas que han fallecido en la región Costa y Galápagos. Es lo que le podría un poco manifestar a todos quienes nos escuchan en esta noche. También hemos desarrollado, digamos, esos lazos que tenemos con la comunidad, ¿no? La iniciativa de las organizaciones indígenas, de igual manera de las iglesias evangélicas, se han vuelto a conectar con sus comunidades para el tema de actuar, digamos, en solidaridad a través de los alimentos, de las plantas medicinales como el eucalipto, la manzanilla y todo lo que corresponde a hortalizas y tubérculos. Eso se está dando en estos momentos. Hay un proceso digamos, las iglesias hacen minga en solidaridad, no solamente con los miembros, sino también con la comunidad que no es indígena. Eso, mi estimado Antonio, en todo caso creo que vamos a seguir conversando, ¿no? Hermano presidente, es importante también en esta noche recalcar los gestos de solidaridad que han tenido las familias, especialmente de la provincia de Chimborazo, de los 10 cantones, las 45 parroquias rurales y también las comunidades, porque se han organizado y han enviado ayuda humanitaria a nuestros hermanos que están en la ciudad de Guayaquil, que sin duda han sido los más afectados, como usted lo acaba de señalar. Queremos saludar en la ciudad de Guayaquil
a la familia Buñay Duchi. Ellos pertenecen a la comunidad de Misquillí y viven ya en la ciudad de Guayaquil. Su actividad principal es el comercio y hoy mismo están confinados en una cuarentena que no sabemos cuándo va a terminar, ya que las autoridades de los GATS y también de los COEs cantonales han determinado que esta semana van a permanecer en semáforo rojo. Nosotros queremos también saludar a los amigos y amigas en las 24 provincias del Ecuador. En la provincia de Chimborazo saludamos en los 10 cantones que componen nuestra mágica provincia. Señor presidente, las comunidades, los barrios y también las iglesias evangélicas en la ciudad de Guayaquil han hecho algunos eventos, algunos actos de presencia, de ayuda, de solidaridad en estos momentos difíciles que viven nuestras familias. Sí, por supuesto. Yo me gustaría, en base a la introducción que usted hizo, reconocer ese aporte que ha hecho Chimborazo, sobre todo desde Colta, desde, en este caso, el principal, el señor alcalde, y con todos sus, digamos, sus comitivas han tomado esa decisión de ser solidarios con Guayaquil. De igual manera, en este caso, la organización FECA Bruna, en este caso de Bolívar, de Guaranda particularmente, hemos tenido también el apoyo de la comunidad Chillanes, de la comunidad del Toso, y también el aporte que se recibió en este caso del prefecto Jaco Pérez. Son las, más o menos las cuestiones que más sobresalen. Obviamente, cada iglesia que existe, digamos, en Guayaquil, de alguna manera están conectados con las comunidades de la serranía. Yo creo que esa labor que hacen ellos es muy gratificante. Insisto, una vez más, saludar todo este tipo de iniciativas. De hecho, incluso a veces en lo que hacemos es un llamado, un poco una invitación a ellos también. Nosotros, los indígenas, por naturaleza, digamos, nos gusta ayudar, contribuir, pero a veces viendo esta situación, las iglesias también, en este caso, necesitan cuidarse, necesitan utilizar los trajes, las mascarillas, que por favor invito también que podamos hacer uso de aquello. Se entiende que, bueno, desde la autoridad local está manifestando que posiblemente haya una segunda ola de contagios, así como en este caso en la cuarta semana de marzo y 1 de abril tuvimos un número bastante, digamos, bastante drástico de hermanos que fallecían. Pero esperemos, en medida de cómo vaya avanzando o cómo vaya evolucionando esta enfermedad, no tengamos ese tipo de, digamos, ese tipo de situación. Más bien hay un 80-85% también de nuestros compañeros que están en la primera fila, que es la primera fila del comercio. Ellos prácticamente están proveyendo alimentación a la ciudad de Guayaquil, llámese a través de las tiendas, despensas, mercados, en todo lo que son las redes de mercados municipales. Están ahí, a pesar de que a veces las autoridades traten de, en este caso, de criticarnos, traten de poner en una mala postura frente a la sociedad, pero creo que ya la sociedad guayaquileña, no digo con las autoridades, la sociedad guayaquileña con los indígenas, hay un entendimiento, nos conocemos, ¿no es cierto? Entonces, el indígena de Guayaquil, una de las características principales va a ser que es trabajador, es honrado, prácticamente es colaborador, y esas son, en estos momentos creo que eso ha servido muchísimo también para tratar de conectarnos nuevamente con nuestras comunidades y proveer alimentación a las ciudades. Eso un poco quería topar. También invitar a los hermanos indígenas de la sierra. Por ejemplo, hemos tenido casos en donde nuestros compañeros de la ciudad también, sin saber que tenían algún tipo de, digamos, síntomas, como se han trasladado a las comunidades, yo creo que hay que establecer cierto, afectar la salud de nuestros hermanos que están en la serranía. Pero por otro lado también tratemos de no estigmatizar, digamos, esta situación,
porque resulta que hemos tenido casos de que un hermano indígena llega a Colta, llega a la sierra y prácticamente ni la familia lo quiere recibir. Y por ahí hemos detectado también que han fallecido, pero sin que la familia les pueda hacer prestar ningún tipo de ayuda. Yo creo que en esa parte también hay que establecer algún tipo de protocolos para poder aislarlos, para luego que se recuperen nuevamente, ver las posibilidades de recibirlo, de prácticamente de brindarles también el cuidado. A veces hay familias que recientemente hay familias que todavía siguen migrando y a lo mejor no cuentan con un hogar en Guayaquil, tienen una situación económica bastante, digamos, difícil y recurren y retornan nuevamente a la serranía, ¿no es cierto? Y en esas circunstancias yo creo que también es importante mantener esos lazos de solidaridad también en la comunidad. Bueno, en los actuales momentos también, luego tuvimos también algunos apoyos de algunas instituciones, digamos, privadas. Resalto el apoyo que hemos recibido de la cooperativa Musurruna con algunos fumigadores y también dentro de las comisiones operativas tenemos establecido hasta estos momentos tenemos un aproximado de 350 casas fumigadas, iglesias, en coordinación en este caso con las organizaciones cristianas evangélicas que también existen en Guayaquil, como es el Concilio de Pastores y también la Federación de Iglesias Evangélicas Litoral. Hay indistintamente la parte ideológica, al menos nosotros hemos manifestado a la autoridad local, de nuestra parte hay la predisposición para coordinar acciones. Lo que sí falta un poco es que desde las autoridades, en este caso, podamos hacer efectivo esa coordinación, ¿no? En lo que corresponde, bueno, en estos momentos como el pico de fallecidos está disminuyendo de a poco, a lo mejor no tenemos esa necesidad de, en este caso, reportar los cuerpos, pero en el pico más alto fue bastante complejo para nosotros porque los cuerpos permanecían en casa de 5 a 7 días y resulta que a pesar de los reportes que nosotros hacíamos al ECU 911 y a pesar de que tenemos ahí algunos contactos de las autoridades, lamentablemente no recurrieron en su debido tiempo a hacer los levantamientos de cuerpo. Y eso prácticamente también de alguna manera creaba un foco de contagio mayor, porque resulta que, imagínense, un cuerpo ya 3, 4 días sin el debido, digamos, atención a través de los servicios exequiales que las funerarias inclusive no empezaron a desarrollar esa situación, porque resulta que muchos de sus trabajadores también se podrían contagiar. Entonces, a la final, las propias familias fueron quienes hicieron esos levantamientos. Entonces, a fin de que no ocurra esta situación más adelante, es importante y exhortamos una vez más a las autoridades que tiene que haber la coordinación para sobrellevar esta situación más adelante. Hermano presidente, nosotros también queremos hacerle conocer a la ciudadanía que según los últimos datos oficiales que han publicado tanto el COE Nacional como el Ministerio de Salud, tenemos en el Ecuador 31.881 personas infectadas, tenemos 3.433 personas recuperadas, 1.569 muertes por COVID-19. Las provincias más afectadas son Guayas, Pichincha, Manabí, Los Ríos y El Oro. Señor presidente, qué importante que la comunidad quichua esté organizada por un lado, por otro lado también la solidaridad de varias instituciones, varias organizaciones, varias personas que han ayudado a las familias. ¿Cómo percibe el pueblo quichua de la costa ecuatoriana las ayudas que anuncia el gobierno nacional? El gobierno ha anunciado que se está entregando $60 a las personas que no reciben el bono de la pobreza, también que está entregando kits alimenticios, que está entregando kits sanitarios. ¿Cómo está el tema de la ayuda sanitaria para los pueblos, para las personas pobres que viven en los guasmos, que viven en los sectores en donde no tienen ni siquiera infraestructura, señor presidente? Sí, bueno, la situación es bastante compleja, ¿no? En función de que siempre desde las autoridades locales y nacionales
aún la población quichua de la costa para ellos es invisible. Lamentablemente, ellos conciben como una población flotante, sin considerar que ya existió o existen tercera, cuarta, quinta generación de compañeros indígenas que de manera permanente estamos en la costa. Y en función de eso, lamentablemente la situación es compleja. En concreto, las políticas públicas a nivel general son complicadas porque no terminan materializando, no permiten aterrizando. Y en el caso de las consultas sobre el tema del bono, hay que considerar algo. En la serranía, un poco nuestros compañeros indígenas, en base, acuérdense que estos bonos aterrizan o llegan al individuo, a la persona beneficiada, en función de un catastro social. Y este catastro social, dependiendo en qué porcentaje se encuentre, pues obviamente es beneficiario. Pero de manera general, en Guayaquil, gracias al trabajo y el esfuerzo propio de cada compañero, de cada hermano indígena, puede ser que esta familia esté en Monte Sinaí, en una situación en donde todavía los terrenos no estén legalizados, pero a través de su esfuerzo y trabajo, puede ser que hayan llegado a construir hogares de cemento, por poner un ejemplo. Y estas características, de cierto modo, terminan impidiendo que el indígena sea beneficiario de estos, en este caso, de estas donaciones o de estos servicios que desarrolla el Estado. En ese sentido, es complicado que el compañero indígena sea beneficiario de esta situación, ¿no? Más bien, lo que hemos podido observar es que hay muchos ofrecimientos de bonos, de canastas, por parte de, en este caso, de algunas instituciones, pero lamentablemente no llegan al territorio. Miren, un ejemplo sencillo: el fin de semana estuvimos en un proceso de fumigación en Monte Sinaí, en la cooperativa Valle Hermoso, y resulta que allá no llegan ningún tipo de ayudas, y ellos decían, bueno, por un lado nosotros también estamos para servir a nuestros compañeros indistintamente, digamos, de la religión, indistintamente de la nacionalidad que seamos, pero lamentablemente no está llegando los servicios públicos, no están llegando esta atención a todos los compañeros y compañeras. Hay que considerar también que Guayaquil es una ciudad, están todos los pueblos. También tuvimos una coordinación con unos compañeros chachis que vienen, trabajan la semana y retornan. Esta comunidad, estos pueblos chachis están ubicados, como ustedes saben, en la parte de Esmeraldas. Son compañeros también indígenas, es una nacionalidad antes de la llegada inclusive de los españoles, pero resulta, ellos hablan el chapalá, por ejemplo, nosotros hablamos el quichua. Ellos, por ejemplo, decían, hablando con el compañero presidente de esta confederación de chachis, nos decía: compañero Hugo, ayúdenos de alguna manera, porque resulta que nuestros compañeros y hermanos están ahí, son aproximadamente una colonia de 200 personas, y que van, trabajan y regresan en la semana. Entonces, son situaciones bastante complicadas las que atravesamos. Sin embargo, creemos que a través de la minga, a través de la, digamos, en este caso, de la participación de las organizaciones, de las familias guayaquileñas, podemos salir adelante. En estos momentos, como dije al principio, hay dos sociedades en una en Guayaquil. Hay una sociedad que sí puede soportar la cuarentena, y hay otra sociedad que tiene que salir necesariamente a buscar el pan del día. Hay que trabajar para poder alimentarse. Entonces, eso no nos permite de alguna manera también sostener la cuarentena de una manera formidable, digamos. Imagínense, desde el 4 de mayo, obviamente, desde el día de ayer empezamos un proceso, decían desde las autoridades, terminamos el proceso de aislamiento para entrar en un proceso de distanciamiento, pero como podemos observar, tanto el día 4 como el día 5, Guayaquil de alguna manera vuelve a su normalidad, no a una nueva normalidad como se decía desde los conceptos de las autoridades locales, sino que están volviendo a una nueva normalidad anterior porque no les queda de otra. Entonces, yo creo que la situación social es lo que prácticamente no ha permitido que Guayaquil pueda guardarse o que pueda estar en cuarentena y funcionar estas medidas.
estamos ustedes saben que estamos, de acuerdo al proceso de semaforización, estamos en semáforo rojo. Así es. Las ventas se están desarrollando en base a las declaraciones de la señora alcaldesa, las ventas y pedidos bajo la modalidad online o llamadas telefónicas hasta las 2 de la tarde. Hemos tenido casos de los salvoconductos, por ejemplo, por un lado la alcaldesa nos dicen, bueno, tienen todos los compañeros que se dedican a los procesos que tienen que ver con comercialización de alimentos y medicina, tienen el apoyo de la autoridad local. Pero resulta que también hemos identificado casos en donde siguen los policías metropolitanos tratando de amedrentar y tratando de, en este caso, obstaculizar estos procesos. Hemos tenido casos en donde compañeros indígenas están comprando los alimentos en su vehículo. Lamentablemente han sido detenidos. La mercadería está llevando en este caso al municipio y los carros también son detenidos. Entonces es lo que prácticamente no nos cuadra. Ustedes saben que en Guayaquil sigue la suspensión también de la jornada laboral. Hay un toque de queda desde las 2 de la tarde hasta las 5 de la mañana y los fines de semana. Yo creo que esa situación sigue. Esperemos, al menos en coordinación con la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, hemos resuelto también nosotros, al menos invitar, entendiendo esta situación social, pero invitar de que podamos sostener el proceso de aislamiento hasta el 31 de este mes. Es lo que puedo manifestar a todos los compañeros y ciudadanos que nos escuchan en esta noche. Señor presidente, bueno, nosotros desde acá, desde la provincia de Chimborazo, también queremos solidarizarnos con las familias que han perdido a sus seres queridos. Esta noche estamos dialogando con Hugo Lema Caranqui. Él es el presidente del pueblo quichua de la costa ecuatoriana. Nosotros volvemos con más del diálogo porque hay temas muy importantes. Vamos a conversar también sobre educación intercultural bilingüe. Vamos a conversar sobre algunos temas que son de interés de los pueblos y nacionalidades del Ecuador. Volvemos entonces luego del corte comercial. Somos alegres, soñadores, honestos trabajadores. Para seguir soñando y poder abrazar a nuestros hijos, quédate en casa. Salva tu vida. Musugruna, Cooperativa de Ahorro y Crédito, invita a quedarse en casa e informa que se atenderá únicamente en las áreas de servicio al cliente y cajas, en horario de 9 horas a 14 horas, tomando en cuenta las medidas de seguridad e higiene. Red Cajeros Automáticos y el uso de la tarjeta de débito están disponibles las 24 horas del día. En Musugruna, su dinero está seguro. Hoy nuestra misión es ganarle la batalla al coronavirus. Solidarios y unidos saldremos adelante. No es lo mismo. Musugruna es Musugruna. Abogado Luis Alfonso Chango, gerente general. Agradecerles porque vienen haciendo ese trabajo. Hay mucha gente que está necesitada, mucha gente que requiere de ustedes, que por favor ayuden a ayudar. En estos momentos más sensibles de la humanidad en el planeta Tierra, queremos solidarizarnos, queremos concientizar, socializar que esto de la pandemia de coronavirus no es chiste, es algo muy grave para la humanidad. Y nosotros, decididos a trabajar en la prevención de la contaminación, estamos dotando de diferentes equipamientos para la sociedad guamoteña de aquí, de nuestro territorio. Estamos con ustedes, cumpliendo las disposiciones. Señor Presidente de la República, señora Gobernadora, señores compañeros, colegas, autoridades, socialicemos, comuniquemos, concienticemos a todos los conciudadanos. Unidos venceremos de esta pandemia. Sí puede ser. Hasta el fin, el cuidado de nuestra vida. Quedemos en nuestras casas, en nuestros hogares, por proteger a nuestros seres queridos. Con amor, trabajamos hasta el fin.
Aprovecho mi tiempo en casa aprendiendo nuevos idiomas. Tú también lo puedes hacer ingresando a www.educacionbilingüe.gov.es. Yo aprendo en casa. Wasipi Sakiri. El gobierno de todos. Somos alegres, soñadores, honestos trabajadores. Para seguir soñando y poder abrazar a nuestros hijos, quédate en casa. Salva tu vida. Musugruna, Cooperativa de Ahorro y Crédito, invita a quedarse en casa e informa que se atenderá únicamente en las áreas de servicio al cliente y cajas, en horario de 9 horas a 14 horas, tomando en cuenta las medidas de seguridad e higiene. Red Cajeros Automáticos y el uso de la tarjeta de débito están disponibles las 24 horas del día. En Musugruna, su dinero está seguro. Hoy nuestra misión es ganarle la batalla al coronavirus. Solidarios y unidos saldremos adelante. No es lo mismo. Musugruna es Musugruna. Abogado Luis Alfonso Chango, gerente general. Agradecerles porque vienen haciendo ese trabajo. Hay mucha gente que está necesitada, mucha gente que requiere de ustedes que por favor ayuden a ayudar. En estos momentos más sensibles de la humanidad en el planeta Tierra, queremos solidarizarnos, queremos concientizar, socializar que esto de la pandemia de coronavirus no es chiste, es algo muy grave para la humanidad. Y nosotros, decididos a trabajar en la prevención de la contaminación, estamos dotando de diferentes equipamientos para la sociedad guamoteña de aquí, de nuestro territorio. Estamos con ustedes, cumpliendo las disposiciones. Señor Presidente de la República, señora Gobernadora, señores compañeros, colegas, autoridades, socialicemos, comuniquemos, concienticemos a todos los conciudadanos. Unidos venceremos de esta pandemia. Sí puede ser. Hasta el fin, el cuidado de nuestra vida. Quedemos en nuestras casas, en nuestros hogares. Amigas y amigos de Chasqui TV, gracias por continuar en la sintonía de su espacio de noticias y de opinión. Este es un escenario en donde nosotros dialogamos y compartimos las diferentes vivencias, ideas, pensamientos y actividades que realizan nuestras autoridades, tanto del poder público, así también como las diferentes personalidades que hoy ocupan los cargos de dirigentes, tanto en la comunidad, en la parroquia y en las distintos GATS de la provincia y el país. Esta noche estamos dialogando con Hugo Lema Caranqui. Él es el presidente del pueblo quichua de la costa. Importante información que nos está brindando para que nosotros, los ecuatorianos, también tomemos en cuenta que somos una sociedad diversa, que somos 18 pueblos y 14 nacionalidades las que existimos en este maravilloso Ecuador y que todos tenemos los mismos derechos y debemos tener también las mismas oportunidades. Queremos retomar el diálogo con Hugo, indicándole que nos duele mucho que los políticos y los gobernantes le estén robando al pueblo mientras la pandemia del coronavirus también nos causa dolor día a día. Hoy hemos tenido conocimiento que en diferentes hospitales, en diferentes instituciones, los pocos recursos que hay se están robando, porque eso se llama robarle al pueblo.
Ya no son autoridades, algunas son exactamente, podríamos decirle, delincuentes. Eso no podemos nosotros permitir cuando exactamente se está quitando el presupuesto para educación, se está recortando el presupuesto en todas las instituciones, que de pronto está bien, pero lo que no está bien es que un grupo de funcionarios, un grupo de autoridades estén haciendo de las suyas con los recursos del pueblo. Mi estimado Hugo, usted en calidad de presidente del pueblo quichua de la costa, ¿qué opinión le merecen estos escándalos de corrupción en pleno coronavirus, cuando la gente necesita al menos de una mascarilla, cuando necesita de un kit alimenticio, cuando necesita, no sé, de un poco de jabón, un poco de gel? ¿Qué le parece estos sobreprecios? ¿Cuál es su opinión? Gracias una vez más. Como dije anteriormente, yo creo que la corrupción es una de las enfermedades de la sociedad que, a pesar de que cambien los gobiernos de turno, siempre está ahí enquistada, ¿no?, en la estructura estatal. La corrupción, lamentablemente, imagínense que con estos sobreprecios que pudiesen haberse atendido muchísimas personas más, pacientes, en este caso en el hospital de Ceibos. Imagínense estos dineros dónde fueron a parar, ¿no es cierto? Y prácticamente en estos momentos hay una cacería también, me imagino cuántas personas estarán involucradas, digamos, en esta situación. Pero eso hace ver que nuestra sociedad necesita recuperar estos principios, los valores éticos y morales que necesitamos. O sea, lamentablemente, la política de nuestro país ha sido una política mercantilista, una política que llegan los procesos electorales y en función de quienes tengan la capacidad económica para hacer campaña, pueden ser los posibles candidatos. Lamentablemente, las personas que vienen haciendo un proceso social, vienen haciendo un proceso organizativo, ¿no es cierto? Llámese esto en la sierra, costa, Amazonía, Galápagos, lamentablemente no tienen acceso a este tipo a ocupar estos, digamos, espacios de poder a fin de servir a la sociedad. Eso hace notar que tenemos que, como ecuatorianos, como jóvenes, como hombres, mujeres, tenemos que tener un poco más de conciencia, un poco más de memoria también de los actores políticos que tenemos en estos actuales momentos, para tratar de ir analizando y escogiendo a las personas adecuadas. Lamentablemente, esto se ha dado en función de, incluso imagínense, no ven la dimensidad de la problemática social, de esta enfermedad, de esta pandemia. En otros países, prácticamente, inclusive muchos de estas situaciones, llámese las mascarillas, por ejemplo, llámese guantes, llámese todos estos implementos de protección, desde el Estado han tratado de establecer ciertas reglas de manera clara y llamando la atención también a que no haya el incremento de precios, ¿no es cierto? Pero no ha habido control, o sea, en nuestro país no ha habido control. Mascarillas que en su momento costaban 15 centavos, 20 centavos, las mascarillas, en este caso, quirúrgicas, en los actuales momentos, si compran a mayor, creo que está alrededor de 50 centavos. Pero si lo compras de manera individual, $1, más de $1. Si hablamos de la marca de las mascarillas N99, mascarillas que costaron en su momento, qué sé yo, $1.50, $2, ¿no es cierto? En los actuales momentos y en los momentos en donde más se necesitaba, llegaron a costar $9. Entonces, esas especulaciones prácticamente desde el gobierno central debieron tomar las medidas adecuadas y no lo hicieron. Imagínense una funda para muertos, decimos nosotros en nuestros términos criollos, que costaban de 12 a 14 dólares, facturar a 148 dólares. O sea, traten de establecer inclusive medianamente, ¿no? Digo, o sea, desde las autoridades locales, no sé cuál es el seguimiento que estén dando, o sea, es el primer caso que se identifica, se debería analizar e investigar, también dar un seguimiento si es que no hay muchos otros casos. Veamos también la parte de alimentos, entendiéndose que se están
destinando, digamos, donaciones de muchos millones de dólares desde afuera, pero en territorio no se aprecia la dimensidad, ¿no es cierto?, en este caso de estas donaciones. Veamos en lo posible, ojalá que desde la Contraloría General del Estado, desde la Fiscalía, desde las autoridades, digamos, en justicia, puedan hacer algo. A veces noto que la justicia también está dormida. La justicia está dormida y prácticamente no pasa absolutamente nada y hay como una especie de entendimiento con el gobierno central. La corrupción no es solo de ahora, o sea, es desde las prácticas cotidianas, de nuestras prácticas diarias en nuestra sociedad, desde ese pequeño acto de poder y arreglar, por ejemplo, con el vigilante o con el policía para que no nos citen o no nos lleven el carro, hasta estos espacios de poder, ¿no es cierto? Yo creo que es importante también reforzar, en vez de tratar de establecer ideologías o tratar de, digamos, alinear mentes de nuestra niñez, yo creo que hay que incorporar estos valores fundamentales en la educación. Imagínense también, ahora vemos que la educación superior está siendo de alguna manera golpeada. En un principio no dejaban acceder a la educación superior a muchos aspiraciones de ser un profesional y en estos momentos resulta que ya están, inclusive el acto que están materializando es un acto inconstitucional porque de acuerdo a la Constitución habla priorizar el tema de educación y salud. Veamos en qué situación avanza, pero yo al menos desde las organizaciones estudiantiles, desde el movimiento indígena, hemos hecho un manifiesto también frente a esta situación para tratar de que las autoridades ya hagan las cosas de manera correcta. Al menos la ciudadanía y el pueblo, creo que no hace falta mucha explicación, prácticamente una sociedad inteligente que sabrá tomar decisiones correctas a través de los procesos democráticos. Eso es lo que le podría manifestar frente a su consulta, mi estimado Antonio. Señor presidente, sin duda es importante la opinión del pueblo porque si bien es cierto, las autoridades están administrando el país desde un escritorio y de pronto no conocen la realidad que vive los 17 millones de ecuatorianos y lo que es peor, hay muchos criterios, hay muchas opiniones de la gente y no son tomadas en cuenta. Hoy mismo nos han llegado varias denuncias especialmente en el cantón Colta. Nosotros aspiramos de que el COE cantonal, el director del hospital de Colta o el señor alcalde, los concejales, de pronto den la cara. Este espacio está abierto para todos. Y nos informen exactamente qué está pasando en este cantón, así también como en los demás cantones de la patria. Señor presidente, nosotros también quisiéramos conocer cuál es la opinión del pueblo quichua de la costa sobre el inicio de clases. Desde el Ministerio de Educación se ha indicado de que la primera semana de junio se van a retomar las clases en la zona de costa y también en Galápagos. Ustedes desde el tema de la educación intercultural bilingüe, ¿cómo lo están viendo? Ahora vamos a hacer una educación virtual, una educación basada en el teletrabajo. ¿Cómo le está viendo la familia del pueblo quichua de la costa a este nuevo inicio del año lectivo? Sí, gracias. Nosotros también en la educación intercultural bilingüe, a partir del año 98, con la creación del primer establecimiento educativo, en los acentos también, en este caso, como resultado de la lucha reivindicatoria, digamos, del proceso organizativo, establecimientos interculturales bilingües que están a lo largo y ancho de la costa y Galápagos. A lo mejor el modelo de gestión no nos permitió seguir avanzando en la creación de más establecimientos.
independientemente de lo que decía en su momento la Secretaría de Planificación, que hay que, en este caso, fortalecer la oferta de este sistema educativo. Manifestaba, yo creo que inclusive a través de estas plataformas, no solamente en la parte educativa, sino que luego de la pandemia va a haber un cambio cultural en su totalidad, va a haber digamos, en nuestras costumbres, en nuestra forma que hacer, llegue a erradicar. Están utilizadas en este caso por parte del sistema de educación bilingüe. En estos momentos están, en este caso, los docentes con las autoridades trabajando en las guías, en la elaboración de guías pedagógicas, conforme, en este caso, al modelo del sistema de educación intercultural bilingüe. Como usted sabrá, dentro del sistema educativo a nivel nacional, pues, hay más incorporados, ¿no? Y el nuestro sistema de educación intercultural. Ahora, así como para las autoridades de toda índole, y así mismo para los docentes y mucho más para los estudiantes, la utilización de esta metodología del webinar, de estas plataformas virtuales, van a ser nuevas, y en ese sentido tratamos, o están tratando al menos, de manifestar en este padre de familia, estudiantes, ver las formas adecuadas para tratar de seguir trabajando en la parte educativa. En base a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, hicimos manifiesto a 4 de mayo que todavía nuestro país y sobre todo Guayaquil no estaba preparada para alzar este proceso de aislamiento, y dentro de las recomendaciones, recuerdo que dentro de estas condiciones hablan de que un sistema que proteja, en este caso, a los niños, a los estudiantes del sistema educativo. Entonces, creemos que, bueno, las clases van a empezar de manera virtual, tenemos entendido. Sin embargo, se está solicitando a los que también planteen innovaciones, planteen nuevas estrategias que permitan desarrollar las clases digamos, de forma virtual. Hay que entender algo, inclusive hay un investigativo en la universidad el año pasado, 40 antes de uso de una educación superior no tenían acceso a internet y no tenían acceso a computadora. Eso también hace notar que no necesariamente por el hecho de ser Guayaquil una ciudad, digamos, que de alguna manera está alcanzando un nivel de desarrollo digamos, de una ciudad moderna. Sin embargo, hay ausencias o hay dificultades, ¿no?, de este tipo que no nos van a permitir copar toda esta situación de educación virtual. Mucho más establecimientos educativos y los educativos que están en las zonas periféricas. Solamente a manera de ejemplo, los establecimientos que se encuentran en Montes para dar clases, y que todos los chicos que a lo mejor viven en casas de caña, no tienen agua potable, no tienen los servicios básicos, en este caso de alcantarillado, tener internet es complicado, o sea, y que tengan una portátil para conectarse o un buen celular. En estos sectores, inclusive las redes llámese de las empresas, Claro, otras empresas, conexiones bastante nulas. Por otro lado, también me gustaría hacer referencia, en un momento dado de mi vida estuve también por Monte Sinaí, y por ejemplo, la función que cumplen estos infocentros, ¿no es cierto? No sé, en la parte rural también existen estos infocentros. Y también había, digamos, desde el gobierno central querían tomar decisiones sobre los infocentros, en desaparecerlos. Resulta que en estos momentos estos infocentros son unos sitios estratégicos para tratar de que nuestros estudiantes que puedan acceder, son necesarios para que puedan acceder a esta educación. Creo que ese es el panorama que tenemos en Durán y muchos cantones que a lo mejor no tienen estos instrumentos, ¿no? Incluso desde muchas organizaciones
educativas han tratado de manifestar tanto al Ministerio de Educación como al que nuestro falta ir situación. Esperemos que las autoridades también puedan generar. Señor presidente, bueno, mientras nosotros también, como estamos vía Zoom, tenemos algún inconveniente con el audio, mientras retomamos la conversación con el señor presidente del pueblo quichua de la costa ecuatoriana, también queremos manifestar de que la situación económica que vive el país también es dramática. La caída del precio del petróleo, por un lado, la baja recaudación por el tema del coronavirus, por el confinamiento y también por la cuarentena que vive el país. Es bien triste el panorama para el tema económico, señor presidente, y peor aún cuando las personas, cuando las familias tienen que salir a trabajar, cuando las familias tienen que también buscar la forma de dar de comer a sus hijos, pero además ahora tendrán que recargar su teléfono, comprarse la computadora o de pronto instalar el internet, que en muchas ocasiones al menos el internet de CNT no es tan bueno, presidente. Sí, estaba manifestando, o sea, hay sitios en donde no llegan inclusive en este caso los enlaces, ¿no? No hay señal, digamos, del internet en algún sitio de Guayaquil. O sea, las comunidades que están haciendo un poco la reflexión también en la parte rural. Va a ser bastante complicada, veamos en qué medida también afrontamos esta situación. Así es. Bueno, tenemos algunos inconvenientes con la señal vía Zoom que desde la ciudad de Guayaquil. Bueno, ahí retomamos ya el diálogo con Hugo Lema Caranqui, quien es el presidente del pueblo quichua. Mi estimado Hugo, ¿cuál sería sus palabras, su mensaje para el pueblo quichua del Ecuador y de manera particular a los hermanos y hermanas quichuas que están en la costa ecuatoriana en el idioma nativo en quichua? Yupaychani Masi Antonio, Kikinguna pa Casnacina Puscamanta, Nacho, y Kikinguna Cumbidascamanta. Cuicuna, Caitaricuco Cunaman, Cuidarizo, Nacho. Achka Ñucanchi, hasta One Piece, cuidarina ima makikunata maillana kahpi maillasun ima ñukanchik ima kunata kanja wasipi sakina kahpi pasnata rurasun ima ñukanchik simi ñukanchik ñawita chay kallaripi kachasnasina tandanakuy ukumanta ñukanchik salud y huyaita kinkunama rikuchikunchik kay punllakuna nasina ima mikui para eucalipto chasnalaya mana pero chapunchik sinapas ima nisun kayna 4 de mayo manta na ñayuksirkanchik kay aislamiento nita y cae función su proceso de distanciamiento. Chaykonata, ñukanchik familia manta, ñukanchik cuidarina, sinapas, convidani ñukanchik autoridad, una autoridad kunapis, recurso nacho, imasina ama ñukanchik masikunata astawan llakichingapak, ñukanchik comunidad, llaktakunapipas, paykunata astawan sichiachingapak, palabras de ánimo takushun, kay kunataka Misasumi, mana kay 500 y pico de años tapis ya kay bueno ñukanchikta chingachisca katiscakuna pero mana kanacho chaymanta kay Dios ta mañana kanchik kay kuno llaqtakunapi achka kriskuna kanchik nacho zapas
kuna taruras paka yaupah marisu nacho Juan. Yupaychani Machi Hugo. Nosotros desde Chasqui TV, que es el espacio de noticias y opinión de los pueblos y nacionalidades del Ecuador, hacemos un llamado para que las autoridades puedan trabajar en conjunto con las organizaciones, con los dirigentes de las comunidades, con los dirigentes que tenemos en los diferentes pueblos y nacionalidades del Ecuador, ya que en el Ecuador, los 17 millones de habitantes, tenemos la oportunidad hoy de unirnos para sacar al país adelante. También nosotros queremos, desde este espacio informativo, también enviar un saludo muy cordial a nuestros amigos, amigas, a nuestros hermanos y hermanas de el Cantón Guamote. Ahí tenemos sintonía en la parroquia Palmira, también en la parroquia Cebadas y en la parroquia Matriz. Saludamos a nuestros amigos del Cantón Alausí, a los amigos del Cantón Chunchi, Paliatanga, Comandá. Acá en la ciudad de Riobamba saludamos también a nuestros amigos y amigas de las 11 parroquias rurales. Saludamos a la gente, a los hermanos de Chambo, a los hermanos de Guano, Peñipe, también en Colta, en las parroquias de Sicalpa, Cajabamba, Columbe, Juan de Velasco, Cañi y Santiago de Quito. Hemos dialogado con el presidente del pueblo quichua de la costa, Hugo Lema Caranqui. Importante su opinión, importantes sus criterios en esta pandemia del coronavirus que nos ha afectado a todo el mundo. En los 5 continentes estamos teniendo problemas. España, Italia, Estados Unidos son los países más afectados. Hoy también, según la información que nos llega, Francia también se ha sumado ya a la lista de los países con más muertos por el coronavirus. Esto es lamentable, no sabemos cuándo va a pasar porque no hay visos de que se ha conseguido una medicina. Señor presidente, ustedes van a seguir animando, van a seguir junto a su pueblo, van a seguir conversando y buscando también alternativas de solución, tanto en el tema económico, en el tema social y también en el tema sanitario para los hermanos y hermanas del pueblo quichua que vive en la costa, presidente. Sí, gracias una vez más, en este caso, a este espacio. Bueno, de la organización que ya vamos para 30 años, en donde hemos tratado de acciones, tratar de coordinar también con compañeros y compañeras de las provincias, y yo creo que en el tiempo se han ido viendo los resultados. De la misma manera, hay algunas cuestiones que en lo posible que podamos coordinar, estaremos haciendo. Insisto, esta enfermedad como es nueva, desde los médicos son una tesis, pero al día siguiente, semana, nuevamente están cambiando estrategias. Cuando recién empezó esto, decían que 1,5 metros, por ejemplo, no era normalmente, como el virus era pesado, pues no podía contagiarnos. Pero luego incrementaron a 2, luego había análisis a 4 metros, y luego inclusive dentro de los análisis sostienen que está en el aire. Entonces, todas estas situaciones es un virus nuevo, vemos que fundamental es eso. Pero lo que queremos invitar en este caso a las autoridades nacionales y locales, ¿no? Un exhorto que en esta situación no podemos nosotros tratar de jugar con la vida de los ecuatorianos. En lo posible hacer las cosas de manera correcta, entendiéndose que son vidas humanas las que se están perdiendo. Y por otro lado, estimado hermano, creo que desde la organización en esta semana tenemos un proceso de fumigación en la provincia de Santa Elena, y todo esto no es que hay una contribución del Estado, no. Siempre en las ciudades o en el campo siempre está presente la minga que es una institución indígena, una institución milenaria de los pueblos y nacionalidades, que nos ha permitido de alguna manera hacer muchas cosas. Y en ese sentido también
dentro del COE del pueblo Quichua de la Costa, lo que estamos haciendo es una minga entre los hermanos, entre las organizaciones, en este caso entre los empresarios, entre las cooperativas de ahorro y crédito, al menos de quienes se han manifestado, ¿no? Es momento de darnos la mano, aceptar esa ayuda y empezar a trabajar. Imagínense, yo creo que invitar también a aquellos que no lo están haciendo, es un momento propicio para hacerlo, y llamar, en este caso, invitar a los funcionarios también, que en estos momentos no son momentos de politizar, no son momentos inclusive de fomentar la corrupción, sino más bien es un momento de servir la nueva normalidad. Ojalá que en esta nueva normalidad que están planteadas del gobierno central se pueda un poco, digamos, luchar contra esa enfermedad que es la corrupción, contra esa enfermedad que es un poco, digamos, tratar de posicionar también alguna imagen aprovechando esta pandemia. Eso es lo malo. Pero de ahí, compañeros y ciudadanía, en especial a nuestros hermanos indígenas que están en la provincia de Chimborazo, un saludo cordial. Estamos aquí para conversar las veces que sean, un poco para socializar también. Podríamos tocar muchísimos temas. Luego de que nuestros padres han venido, hemos cambiado, nos hemos adaptado también. Hay cosas que sostenemos en la ciudad, otras cosas que hemos incorporado en nuestra identidad cultural. Es decir, por ejemplo, a nosotros en estos momentos, en la parte gastronómica, nos gustará mucho el cuy asado, pero también nos gusta el encebollado. Nos gustará la música, qué sé yo, en este caso las músicas andinas, pero a lo mejor nos gusta la salsa, nos gustará de alguna manera las cuestiones urbanas. A lo mejor no utilizamos el poncho por el tema del clima, pero quichua simitaca rimakunchigri, nacho, mi yucanchi, mi kunata, mi kukunchigri, yucanchi, ya ya mama kuna pa y kunata, hasta un sinchiachicunchi, yucanchi, imanishun, shimi kunata, kai sistema de educación intercultural bilingüe kunapi, hasta un sinchiachicun, kuna puncha kuna, wawa kuna pismana runa wawa kuna, hasta un pisquichua kunataka, rimaco, sino yuri, yana, wawakuni, mamay, muntacaspapis, entonces chaslasina, ya pues macatina canchi, ama suktas kunata ricuspa, hasta un pis ñucanchi trabajos, ñucanchi organización, ya pues macatigapa. Con esto, amados hermanos, sigamos adelante, no flaqueemos. Un médico nos dio una recomendación de aquí de Guayaquil. En estos momentos, yo sé que, por ejemplo, en este caso, se cumplió exactamente la pérdida de un tío mío. Y un médico me decía, en estos momentos no te puedes ni acongojar, que cuando te entristeces disminuye la defensa, más bien agarra fuerza, sigue adelante, habrá un tiempo para poder llorar por nuestros fallecidos. Invito a todos los compañeros, a todos quienes nos están escuchando, en este caso, por favor, no flaqueemos en estos momentos, sigamos. Si nos toca irnos de esta tierra por las cosas que estamos haciendo, por tratar de servir a la sociedad, yo creo que bienvenido, Dios nos tenga en su gloria. Pero sin embargo, si es la voluntad también, seguiremos conversando muchísimos otros temas a través de estos medios virtuales, a fin de comunicarnos y conectarnos también con la provincia de Chimborazo. Esa es nuestra vivencia, mi estimado Antonio. Muchísimas gracias por esta invitación. Muchas gracias a Hugo Lema Caranqui, nuestro invitado de esta noche. Él es el presidente del pueblo quichua de la costa. Qué importante saber cómo están nuestros hermanos en la costa ecuatoriana, de manera particular en la ciudad de Guayaquil. Nuevamente reiteramos el saludo para la familia Buñay Duchi. Para don Nelson, un saludo especial. Ellos son de la comunidad Misquillí, que viven ya en la ciudad de Guayaquil. También saludamos a nuestro amigo y compañero docente Wilson Minagua, quien también ha estado presente en la sintonía de Chasqui TV esta noche. Queremos saludar en nuestros hermanos cantones de la provincia de Chimborazo, en nuestras hermanas provincias, un saludo muy especial. Chasqui TV es un espacio de noticias y opinión. Esperamos que las autoridades y también algunos dirigentes que les
vamos invitando, puedan acceder según los medios virtuales y podamos conocer cuál es la realidad, cuáles son las actividades, qué tienen proyectado para la parroquia, para el cantón o para las provincias a los cuales representan. Una vez más, muchas gracias por su sintonía. Nosotros volveremos en una nueva oportunidad. Gracias a todos. Las nacionalidades indígenas ya tienen su espacio y nuestro deber es informar. Yachaykunamanta, Hampikunamanta, Sumagrikuna Yaktakunamantapas. Entrevistas y segmentos interculturales de nuestros pueblos afroecuatorianos y montubios. Chasqui TV. Kaipunyakunapi. Sábados y domingos, 18:30 por RTU.